especial por alguna razón, ya estamos a mitad de año. Y eso literalmente hoy me levanté y era julio y yo no entiendo cómo, porque ayer me levanté y era enero. No solamente eso, oigan, sino que además estamos más cerca del año 2050 que del año 2000. Voy a darles un tiempo para que procesen esta información y luego vuelvan a este video. Este año he leído algunos cuantos libros, algunos tremendamente buenos que nunca voy a olvidar, merecedores de todos los premios literarios que existen en el mundo, y bueno, otros. Este es el wrap-up de todos esos libros. Agarren una tacita de café, no sé, una copita de vino, no sé en qué situación de la vida estén en estos momentos. Hago una aclaración, la mayoría de estos libros diría que ya los he reseñado en TikTok, así que si me siguen allá, esto puede ser un poco repetitivo. La verdad es que si no les gusta que esto suene repetitivo, yo les invito cordialmente a que me sigan en YouTube, me sigan en Instagram, me sigan en TikTok, me den like, me comenten, interactúen de cualquier forma que puedan para que yo me pueda volver, no sé, famosa y dedicarme de lleno a leer libros y a escribirlos. Y no les estoy mandando gallo. Este es mi gran sueño. Please. El primer libro que me leí es I Who Have Never Known Man, de Jacqueline Hartman. Qué señor librazo, oigan. Yo pienso en las últimas 2 páginas de ese libro y me dan ganas de llorar. Se me hace la piel de gallina. Es uno de esos libros que uno termina y no entiende qué fue lo que acaba de pasar, pero algo definitivamente acaba de pasar. Este libro es una ciencia ficción, una distopía que sigue a una mujer criada en un búnker junto a otras 39 mujeres que no entienden por qué están ahí. Ella particularmente ha estado ahí toda su vida, no recuerda una vida por fuera de ese búnker, no sabe lo que es existir en el contexto de una sociedad, hasta que un día algo sucede y ellas logran escapar de ese búnker en el que están. Entonces comienza como una búsqueda por respuestas en un mundo completamente desconocido, y esta protagonista se enfrenta como a la soledad, a su condición como mujer, su condición no, su naturaleza como mujer, más bien como el anhelo de entender su condición de ser humana. No sé si eso tenga sentido, creo que nada más va a tener sentido una vez lean el libro, pero 5 de 5 se los recomiendo. Después de este libro entré como en una era de historias súper cortas que literalmente me leía antes de dormir. El primero de ellos fue Evidence of the Affair de Taylor Jenkins Reid. Este libro es perfecto para las mujeres chismosas como yo. Y bueno, o sea, en mi defensa yo soy periodista, entonces mi naturaleza, ¿ok?, es indagar. Mi naturaleza es hacer preguntas. Mi naturaleza es querer saber más, ¿me entiendes? Y esto es exactamente lo que encontré en esta historia corta. Es básicamente una novela epistolar, es decir, que la historia se cuenta entre cartas, correspondencias entre los dos protagonistas. Básicamente la protagonista se entera que su esposo le está haciendo infiel con una mujer que también es casada y le empieza a escribir al esposo de esa mujer. Entonces es como la dinámica entre estas dos personas que están viviendo por una situación particularmente única y donde no hay otras personas en el mundo que puedan entender exactamente lo que ellos están viviendo, porque ellos son lo que lo están viviendo y ellos son los que conocen a estas personas que son básicamente la razón por la que la otra está sufriendo. Muy interesante, se siente como leer algo prohibido. Y bueno, a mí me encanta. The Exception to the Rule de Christina Lauren. Este fue el primer libro de Christina Lauren que me leí. También es una novela corta, también es una novela epistolar, pero esta se cuenta entre correos entre los dos protagonistas. Yo no sé por qué yo subestimé a Christina Lauren, pero esta historia me hizo sentir literalmente como, yo no sé si esto es una experiencia extremadamente única, pero me hizo sentir como cuando uno leía esos fanfictions en Wattpad a las 10:30 de la noche, ya te tenías que dormir porque al día siguiente tenías examen de química a las 8:30 de la mañana y no lo podías perder, pero no podías porque estabas como súper entregada a esta historia romántica y tenías mariposas en el estómago. Bueno, así tal cual me sentía. O sea, no es una obra de Shakespeare, ni mucho menos, pero, oigan, la pasé súper bien. The Answer is No, de Frederick Backman. Esta también fue una novela cortita, pero, oigan, buenísimo. Yo creo que solamente las personas que han leído este autor pueden entender que lo de él es un género único a él. Este libro es absurdo. Literalmente se trata de un hombre que a todo le dice no, que no le gusta socializar, que cree que la clave para ser feliz es no tener ningún tipo de contacto con ningún ser humano, y algo pasa donde tiene que tener contacto y hablar y socializar con otros seres humanos y él solo quiere que lo dejen en paz. Me encantó, me encantó. Estas últimas 3 historias cortas son buenísimas. Si de pronto se van de viaje en estos días y necesitan como algo que leer en el avión, o si van para la playa y quieren leer algo rápido, las 3 las disfruté muchísimo.
The Inner Game of Tennis de Timothy Galway. Este libro lo vi por una recomendación de una bailarina de ballet y me pareció súper extraño. A mí me encanta el tenis y enseguida dije, bueno, voy a buscar de qué se trata este libro. No entiendo por qué a una bailarina de ballet le interesaría esto, pero bueno. Y ahí fue cuando me di cuenta que es como un libro icónico que todos los jugadores de tenis lo han leído, y no solamente los jugadores de tenis, sino para las personas que de pronto en su día a día se enfrentan a situaciones donde tienen que resolver por ellos mismos y donde la presión está en ellos mismos, como el tenis, que es un deporte en donde pues no tienes compañeros de equipo, tú estás ahí tú solo con tu mente y tu físico, y tienes que ver cómo resolver el punto. Este libro me ha servido mucho más para controlarme cuando estoy presentando en mi trabajo, pero si de pronto eres una persona que se dedica a, pues yo que sé, al entretenimiento o a todas estas situaciones en donde seas tú el punto focal, y tengas como esa presión, este es un libro súper bueno como para navegar todas las emociones y todos los pensamientos que tienes en tu cabeza. De hecho, el prólogo creo que lo escribió Bill Gates, si no estoy mal. O sea, no me cambió la vida, pero tampoco le voy a decir, no se lo lean. Just Last Night de Mary McFarlane. Este libro sigue a Eve, que hace parte de un grupo de amigos que son amigos desde la universidad y ahora están como en sus 30, como a los mediados de sus 30, si no estoy mal. Ellos siempre han sido súper cercanos. De hecho, Eve ha estado siempre enamorada de uno de los que hace parte del grupo de amigos. Como que tuvieron un pequeño romance, pero las cosas no se dieron. Bueno, finalmente pasa algo que cambia completamente la dinámica del grupo, y ahí es como cuando empieza realmente la historia. Lo que les puedo decir es que esto es un libro que uno lee pensando que te vas a encontrar como con el rom-com, jijiji, jaja. Resulta que no, resulta que es algo mucho más profundo, y yo me dejé sorprender y la sorpresa me encantó. También lo recomiendo. Pueden ver, para este punto yo había escogido sabiamente mis lecturas, ¿ok? Todo lo que me había leído me había gustado, y de repente no sé qué pasó a nivel astrológico, no sé si Saturno se alineó con Venus, no sé. De repente todo fue en caída. Todo empezó a ir de mal en peor. Same Time Next Year de Tessa Bailey. Oigan, no sé cómo hablar de este libro sin ser grosera, y no quiero ser grosera porque yo realmente no pienso que existan libros malos, sino que hay libros que simplemente no son para mí. Este libro definitivamente, o sea, si hay un libro que no es para Sofía Osorio, es lo que sea que fuera esta historia. A mí personalmente no me gustan las historias donde el erotismo es como lo que impulsa la narrativa de la historia sin ningún tipo como de razón. Supongo que lo que estoy tratando de decir es que a mí este tipo de escenas íntimas las suelo disfrutar cuando tienen una razón de ser, o cuando de pronto hay como, no sé, se construye la tensión, se construye la química hasta llegar ahí. Esto no fue así, esto fue como puras escenas eróticas completamente desmedidas, descontroladas y sin ningún tipo de sentido. Y tampoco me gustan las novelas románticas en donde los personajes se enamoran como por osmosis, como que se vieron y ay, estoy enamorado, me encanta, ay, me quiero casar contigo. Literalmente eso fue lo que pasó. Yo creo que eso es todo lo que puedo decir de esta historia. What We Talk About When We Talk About Love de Raymond Carter. Tengo que ser muy cuidadosa con cómo hablo de este libro, porque es un clásico, es un libro súper amado por los lectores, súper amado por muchos de mis autores favoritos. Entonces yo quería saber qué era lo que tenía este libro, porque había escuchado muchas cosas fantásticas de este libro, que es realmente como una recopilación de historias cortas. Yo creo que lo que sucede es que a mí, mi gusto personal, a mí me gusta una historia que tenga tensión, me gusta una historia que tenga una trama, me gusta una historia que comience del punto A y termine en el punto B. Y estas historias, más que historias, son como observaciones de la vida. No es que ocurra algo, no es que haya algún tipo de conflicto, no lo hay, es solamente como... La forma en la que yo se lo describí a mi hermana es como si alguien estuviera describiendo una fotografía, como un pedacito de la vida, y entiendo cómo hay gente que eso le puede resultar inspirador y bellísimo. Sin embargo, debo decir que la historia corta, que se llama What We Talk About When We Talk About Love, sí me gustó mucho. Tiene, como les digo, unas observaciones, unos insights de lo que es el amor
y uno en particular que, ay, cada vez que me acuerdo de eso, sí, bueno, mi corazoncito sí es como, oh. Pero de resto como que nada muy memorable para mí, Sofía Osorio. When We Were Friends, de Jane Green. Esta historia sigue a Lucy, que es una mujer que está en sus 40s, está recién divorciada y se hace amiga en un bar de esta otra mujer, que no me acuerdo su nombre, que está como en sus 20s. Y pues cuenta la dinámica entre esta amistad, la dinámica de esta amistad. Y ya, o sea, no sé qué más decirles de esa historia. Se supone que hay como un super plot twist al final que a mí no me pareció plot twist de nada. Yo al principio, si les digo la verdad, no entendía qué era lo que estaba pasando y al final tampoco. Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. Este libro me hizo restaurar, reconectar con mi fe a la literatura después de la experiencia que había tenido leyendo estas historias que como que simplemente no conectaban conmigo. Este libro, o sea, si hay un libro de esta lista que les digo, salgan mañana a comprárselo, es este. Esta historia destrozó absolutamente cada célula que componen los tejidos de cada ventrículo y cavidad de mi corazón. No estoy exagerando. La historia narra la vida y la muerte de Daniel Segura Bonet, que es el hijo de Piedad Bonet, que se quitó su propia vida, y es una historia completamente desgarradora contada desde el punto de vista de su madre, y cómo ella simplemente narra lo que ocurre antes, lo que ocurre después, y en ningún momento como se victimiza, en ningún momento victimiza a su hijo. No me puedo ni siquiera imaginar lo que debe ser leer este libro siendo mamá. Yo creo que el día de mañana, Dios mediante, yo tenga mis hijos y me vuelva a leer esta historia, será aún más desgarradora, pero lo recomiendo a todo el mundo. Sunrise on the Reaping, de Susan Collins. Primero que todo, wow. Segundo que todo, wow. Tercero que todo, ya entienden, este es el primer libro que me leía de la saga de los Juegos del Hambre. Definitivamente no va a ser el último, porque después de este me comprometí a leer todos los libros que han salido antes que salga la película de este libro en 2026. Cuenta la historia de los Juegos de Haymitch, que es el mentor de Katniss y de Peeta en los primeros 3 libros. Le puedo decir algo, cuando uno piensa que la historia no se puede poner más intensa, cuando uno piensa que la historia no se puede poner más trágica, que el juego no se puede poner peor, esta mujer viene y te sorprende completamente. Ya quiero ver cómo hacen la adaptación de este libro, porque aparte de todo, el casting completamente perfecto. O sea, no tengo quejas, no tengo pruebas, pero tampoco dudas que esta seguramente va a ser mi película favorita de los Juegos del Hambre, que son películas que disfruto mucho. Y creo que Susan Collins y toda esta saga, especialmente los primeros 3, aunque no me los he leído, van a ser de esos libros que uno considera clásicos en el futuro, porque además de todo son más relevantes hoy que nunca. Say You Remember Me, de Abby Jiménez. Say You Remember Me. Tengo que dejar de comprar libros porque tengan nombres basados en letras de Taylor Swift. Sí, ok, sí, ese no puede ser una de las razones principales por las que me siento yo atraída por un libro, pero lo es. Y fue la razón por la que compré este libro. Además que mucha gente que conozco ama los libros y los romances de Abby Jiménez, y yo dije, bueno, o sea, tengo que dejarme cautivar de esta mujer. Vamos a ver qué es lo que tiene por ofrecer. Y resulta que lo que tenía por ofrecer no fue lo que esperé. Lastimosamente fue una gran decepción para mi corazón. Y odio decirlo porque esto lo digo únicamente juzgando este libro. No me he leído ningún otro libro de Abby Jiménez. Voy a ver si me leo otro y le doy otra oportunidad. Pero este libro, oigan, me decepcionó demasiado. Trata de esta pareja, Samantha y Javier, Xavier, porque es con X, que un día se conocen, se enamoran, salen en una cita romántica espectacular, increíble, que nunca van a olvidar, y de repente al final de esa cita Samantha le dice a Javier, me tengo que ir a mudar, me voy de esta ciudad porque estoy pasando por una crisis familiar que tengo que ir a afrontar. Y entonces son como que ellos explorando qué pueda pasar en su relación con esta distancia a la que ahora se tienen que enfrentar y esta crisis familiar en la que está Samantha, y ya. O sea, no hay más nada. Es una historia que para mí fue supremamente repetitiva. Cada capítulo era como si le hubiera preguntado a ChatGPT, ¿cómo digo esto de una forma diferente, pero diciendo exactamente lo mismo? ¿Me entienden? Como, no sé. O sea, fue súper repetitivo. Y el hecho que
el final se resolviera en las últimas 2 páginas fue como, what the fuck. Además toca temas súper profundos, o no sé si profundos, pero toca temas full sensibles, pero siento que lo hace como de una forma tan banal. Y además, como les digo, a mí no me gustan estos libros donde los personajes se enamoran por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Eso qué es? Eso no es real, no me gusta, no me gusta. I'm a fan de China Patel. Este es sin duda alguna 2 cosas. Primero, una de las portadas más cool que he visto en mi vida. Me encanta esta portada, me encanta ese verde, Brad Summer, before Brad Summer was cool. Pero también unos libros más extraños que he leído. O sea, este es un libro supremamente raro. Ni siquiera, o sea, es que cuando trato de explicar de qué se trata, me enredo, porque básicamente traten de seguir lo que estoy diciendo. Esta mujer que tiene su novio tiene una relación extraoficial con un hombre que también a su vez está teniendo una relación extraoficial porque él es casado, pero a su vez está teniendo otra relación con esta otra mujer que es influencer. Entonces la protagonista está obsesionada no solamente con este hombre que pues no puede tener, sino también como con las otras mujeres, específicamente con esta influencer que les digo. A todas estas en ningún momento conocemos ninguno de los nombres de estos personajes, by the way, ni siquiera el de la protagonista. O sea, ella se refiere al hombre como the man I can never be with, como el hombre con el que no puedo estar, y se refiere a la influencer como la mujer de la que yo soy fan, pero no tenemos el nombre de la persona, no sabemos qué es lo que está pasando realmente en ningún momento. Hay muchos elementos y observaciones que disfruté de este libro en particular, pero también siento que el 80% del libro eran como este vómito de palabras. Yo, a pesar que nunca he consumido una droga alucinógena, siento que esta fue mi primera experiencia con una droga alucinógena. O sea, siento que así se puede sentir. Como que no entiendes bien qué es lo que está pasando, estás confundido, piensas que estás imaginando cosas, por momentos lo disfrutas y por otros momentos dices como, ¿esto qué es? Bueno, siento que eso fue tal cual lo que fue este libro. Great Big Beautiful Life de Emily Henry. Emily Henry debería darnos una masterclass de cómo escribir un buen romance. Aunque este libro no es solo romance, lo disfruté demasiado. O sea, realmente yo sé que mucha gente dice que ay, no era lo que esperé de Emily Henry. Ok, ¿quién te manda a subestimar a Emily Henry? ¿Quién te manda a encasillar a Emily Henry en un solo género? Este libro sí es un libro romántico porque la historia no funciona sin el romance, pero también tiene pues otras capas de complejidad que para mí funcionan, para mí simplemente le agregan, me hacen estar aún más interesada por la historia, pero hay gente que eso como que no era lo que querían de Emily Henry y lo entiendo completamente, pero yo amé esta historia. La historia sigue a Alice y Hayden, que son como estos escritores. Hayden es un escritor súper famoso, Alice está buscando como esa pieza con la que pueda como popularizarse. El punto es que ambos son escritores y están compitiendo por escribir la autobiografía de esta mujer mística, ex famosa, parte de una gran dinastía americana llamada Margaret. Entonces, como les digo, está como la parte del romance entre Alice y Hayden y la historia de Margaret y cómo eso de pronto está entrelazado. Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Este libro me sorprendió demasiado. Este libro llenó las expectativas que yo no sabía que tenía sobre el libro. Es una distopía en donde los libros están completamente prohibidos y si tú llegas a tener un libro, a leer un libro, a tener una biblioteca en tu casa, llegan los bomberos a quemarlos, porque sí, en este mundo los bomberos no son una figura que viene para apagar incendios, sino para causarlos, en caso tal de que alguien tenga un libro. Si es necesario, queman a la persona que tiene el libro. Y el protagonista principal, que es Guy Montag, es un bombero, o sea, se dedica a quemar libros y él, digamos que es una persona, al principio de la historia, muy orgullosa de lo que hace, como que no tiene ningún tipo de preguntas, no duda de lo que hace, hasta que ocurre algo que lo hace como replantearse todo, como replantearse, ven acá, eso fue un poco raro, y ahí es cuando empieza la historia. Jules et Jim. No quiero decir el nombre del autor porque sé que no lo voy a decir bien. Este libro es como el OG libro de un triángulo amoroso en donde 2 de los puntos son mejores amigos, que son Jules y Jim, que están enamorados de la misma persona. Challengers, ya quisiera ser lo que este libro es.
más allá de la historia, que sí es buena, pero es que me hubiese cautivado así como desmedidamente, más allá de la historia, lo que disfruté fue cómo el autor ambienta la historia. Literalmente quisiera repetirme este libro y sentir que estoy sentada en un puente frente al río Sena leyendo este libro y como imaginando lo que fue esta historia alrededor mío. Tengo que dejar de soñar, tengo que dejar de ser tan soñadora. De verdad que ¿quién me creo? Absolutely and Forever de Rose Tremaine. La historia sigue a Marianne, que al principio la historia tenía 15 años y en ese momento ella se enamora de este muchacho que se llama Simon, que tiene 18, si no estoy mal, y tienen como una relación sentimental como de aproximadamente menos de un año, si no estoy mal. Y resulta que a Simon, por circunstancias de la vida, le toca irse de esta ciudad en donde viven los dos personajes y eso simplemente la rompe a ella, ¿ok? Pero la rompe de una forma completamente descontrolada. Eso es lo que hace seguir a Marianne por el resto de sus años y lo que te muestra es una completa incapacidad de seguir adelante porque sigue pensando en Simon. Entonces es como ella autosaboteando sus propias relaciones, su trabajo, todo por seguir pensando y por seguir estancada en Simon. Pasó que a pesar que no estuviera completamente entregada a los personajes o que no necesariamente estaba como rooting for los personajes, quería saber cómo se terminaba la historia porque me parece que la autora tiene una forma de escribir que engancha. Cosas que no me gustaron, Marianne. O sea, no, mi reina, no sé, busca terapia, busca ayuda, no sé, pero what the fuck was that? Y bueno, esos fueron todos los libros que he leído hasta ahora. Actualmente me estoy leyendo, a quien le interese, no sé si a quien le interese, Atmosphere de Taylor Jenkins Reid. ¡Ay, qué emoción! Miren mi copia firmada. ¡Ay, este libro me lo regaló mi amiga Vanessa! Love you, Vane. Y resulta que una de las protagonistas se llama Vanessa, no puedo creerlo. Las coincidencias de la vida, la belleza de los libros. Bueno, comenten si ya han leído alguno de estos libros, si están de acuerdo o si están en desacuerdo con mi opinión. Y nos vemos de pronto en un próximo video. Bye!